Hola, vamos a hacer el ejercicio de la semana 2, clase 2 y 3, con la que terminamos la semana 2 para los que están de modo virtual. Ya hicimos la clase 1 y ya habíamos empezado a ver este triángulo. Vamos a seguir trabajando con este triángulo. Dijimos que este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Decíamos que las coordenadas del punto A están menos 5, menos 1. El punto B dijimos que es menos 1 en X, 3 en Y. El punto C quedamos que es el punto 1 en X, menos 4 en Y. Ya habíamos encontrado en el anterior ejercicio que la pendiente de A a B era igual a 1. Y también habíamos encontrado que la pendiente de A a C es menos 1/2. Vamos a que se vea mejor esa AC. De A a C. Ya habíamos encontrado la pendiente de B a C. Y esta habíamos dicho que era menos 7 medios. Entonces voy a trabajar con azul. Entonces estábamos calculando cuánto valía el ángulo. Ok, ya calculamos la pendiente. Y vamos a ver cuánto vale este ángulo. Vamos a llamarlo teta. Si ustedes lo observan, recuerden que este es 0 y verticalmente es 90 y está exactamente a la mitad. Entonces este ángulo debe ser el de 45 grados. Ok. Recordamos que para un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo de 90 son catetos. Este es cateto y este es cateto. Y este es hipotenusa. Para yo definir quién es cateto opuesto, yo tengo que tener un ángulo, por ejemplo, el ángulo alfa. Lo pongo en rojo, entonces ya dependiendo del ángulo, yo ya puedo decir que este es opuesto a este ángulo y este es adyacente a este ángulo. Si yo lo tengo, lo veo desde el punto de vista de este ángulo, que digamos beta, entonces este viene siendo el opuesto al ángulo y este viene que adyace o pertenece al ángulo. Entonces nada más recuerden que para hacer cateto primero tiene que ser un triángulo rectángulo que tenga su ángulo recto. Y para definir quién es cateto opuesto o adyacente, necesito referirme a un ángulo. Ok. Después vimos que cuando estábamos en secundaria, nos enseñaron que la función era así: seno, coseno, tangente. Y nos enseñaron una regla muy fácil para aprendernos. Decían coca. Y después decían hielito, y así nos enseñaban a calcular las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Entonces, yo sé que este mide 4 de altura y 4 de base.
y estos son los catetos. Entonces, yo no conozco la hipotenusa en el ejercicio, entonces no puedo usar la función ni seno ni coseno. La que voy a usar es tangente. Entonces, me va a quedar así, que la tangente de teta es igual a 4 entre 4, que es 1. Entonces, si yo quiero saber cuántos grados son, para saber cuánto vale teta, entonces recuerden que la tangente se despeja así, como arco tangente de 1, y este me debe dar el ángulo de 45 grados. En algunas calculadoras, la función arco tangente, por ejemplo, en una calculadora Casio, vamos a poner nuestro color, se teclea la tecla Shift y después se teclea TAN, y ya en el display va a aparecer la palabra tang a la menos 1, y ya le ponen entre paréntesis 1 y les debe dar 45 grados. A veces en otras calculadoras la palabra es inverso de la tangente. Según sea el caso, y otras calculadoras, en vez de inverso dice segunda de la tangente, pero obviamente tangente de 1 y les va a dar 45 grados. Traten de hacerlo en sus calculadoras en el celular. Es importante que lo puedan lograr obtener para saber qué les va a quedar. Ok. Voy a cambiar de color. Si yo calculo la tangente de menos 1/2, me estoy dando cuenta que este ángulo abre al revés porque es negativo. Entonces, en vez de abrir en contra de las manecillas del reloj, este abre en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Entonces, este es un ángulo negativo. Entonces, si yo tecleo arco, es decir, para encontrar teta, voy a poner arco tangente de menos 1/2. Vamos haciendo esto. Y yo lo tecleo en Shift tangente, me aparece tan a menos 1 y pongo menos 0.5. Cierro y me da menos 26.56. Hay más decimales, pero digamos que este es el ángulo y mide negativo. Y el otro vimos que de 45, entonces este ángulo es menos 26.5 grados. Hagan aquí un apunte de lo que va. Pónganle pausa al video y voy a continuar con otra explicación de cómo se calculan los ángulos negativos y según el cuadrante cómo se van corrigiendo.
Entonces, pausen ahí el video y me voy a cambiar de diapositiva para explicar cómo es un ángulo negativo. Vimos que calculamos que este ángulo es de 45 grados y se mide del origen de X en contra de las manecillas del reloj. Ahora, cuando te dan un ángulo negativo, quiere decir que abres del origen de X, pero al revés, ya sea así o que abra así, pero los dos son en el mismo sentido de las manecillas del reloj. A esto se les puede llamar que es un ángulo de menos 26.5 grados. Ok. ¿Recuerdan el plano cartesiano? Decíamos que este es el primer cuadrante, que este es el segundo cuadrante, que este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Pero, por ejemplo, yo quiero medir el ángulo que está en el segundo cuadrante, pero desde el origen, desde aquí. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo de aquí a acá? Si yo sé que de aquí a acá mide menos 26.5, ¿cómo podría encontrar este ángulo? ¿Sí? Entonces, si lo empezamos a analizar, todo este ángulo desde aquí hasta acá mide 180. Pero a 180 quítenle 26.5, porque este abrió en forma negativa. Entonces, ¿cuánto me daría este resultado? Vamos a usar una calculadora. Sería a 180 menos 26.5. Voy por la pluma. Entonces, en el segundo cuadrante quedaría 180 menos, recuerden que aquí es menos 26.5. Entonces, en el segundo cuadrante, el ángulo negativo se resta a 180 y me quedaría 153.5 grados si está el ángulo en el segundo cuadrante. Cuando está en el primer cuadrante, el ángulo, por ejemplo, el de 45, la medición es directa. Ahora vamos a analizar el de 45. Este de 45 abre en contra de las manecillas del reloj. Igual puede haber sido así. También este es de 45 grados. Las dos formas son correctas. Parten del origen de X y giran en contra de las manecillas del reloj. Parte de la recta del origen de X, pero gira así, en contra de las manecillas del reloj. Pero supongamos que a mí me están preguntando cuánto vale el ángulo que está en el tercer cuadrante. Entonces yo debo de medirlo desde aquí, desde el origen, así, hasta llegar a este ángulo, que veo que está en el segundo cuadrante. Y yo sé que de aquí a acá mide 45. ¿Cómo creen que será este ángulo desde ahorita? Si aquí es 0, 90, 180 y 45 más. ¿Cuánto medirá ese ángulo? Lo repito.
Ahora, este es de 45, igual que este. Pero me lo están pidiendo desde el origen cuánto mide la abertura. Entonces yo sé que de aquí a acá son 180 y de aquí a acá miden 45. ¿Cuál sería el ángulo total? Entonces, como estamos viendo, son 180 más 45 para el segundo cuadrante. Entonces, así se corrige un ángulo para el tercer cuadrante. Entonces sería 225 grados. Entonces se suma a 180. En el segundo cuadrante se resta 180 menos el ángulo. Ahora vamos a analizar el caso del cuarto cuadrante. Entonces yo sé que el ángulo es negativo y es menos 26.5. Camino en sentido de la manecillas del reloj, ya sea así o así. Pero todos los dos van en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces este mide menos 26.5. Entonces a mí me están preguntando ahora cuánto valdría un ángulo partiendo desde el origen y que recorre todo este ángulo. Entonces yo veo que este ángulo, recuerden que sería 0, 90, 180, 270 y 360. Entonces a 360 le puedo quitar el 26.5 y puedo obtener este verde que me están preguntando. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así. Para el cuarto cuadrante se le resta a 360 menos 26.5. Y este te queda 360 menos 26.5 te da 333.5. Entonces, así es como se corrigen los ángulos desde el origen. Tomen una diapositiva para que hagan el apunte o pónganle pausa para que vean cómo se corrigen tanto el ángulo de 45 cuando es en el primer cuadrante, el de 45 si es en el tercer cuadrante, y cuando es un ángulo negativo como 26.5, o está en el segundo cuadrante o está en el cuarto cuadrante. Y recuerden que los positivos son los que están en el primero y tercer cuadrante. Ok, voy a cambiar de diapositiva para explicar otro tema relacionado para poder medir un ángulo de la figura. Recordemos el tema de alternos internos. Si yo tengo dos rectas paralelas, L1 y L2, digo que L1 es paralelo a L2, así que tienen la misma inclinación, y las corta una línea L3. Entonces aquí se van a formar unos ángulos. Hay alternos y externos, pero por ejemplo vamos a analizar cómo sería este ángulo. Vamos a imaginarlo, este ángulo comparado a este ángulo. ¿Será igual o diferente? Si se dan cuenta, estos ángulos son iguales. Entonces decimos que este ángulo es interno porque está dentro de las paralelas. Los dos son ángulos internos, pero son alternos porque este está a la derecha de la secante L
y a la izquierda de la secante L. Entonces a esto les llaman alternos, internos, y son iguales. Alternos, internos y son iguales. Ahora, si yo tengo también el otro complemento del ángulo, por ejemplo, este, y lo comparo contra este ángulo, ¿cómo se ven? ¿Iguales o desiguales? Se ven que los dos son ángulos mayores de 90 y son iguales. Estos también sería otro par de alternos, internos, y los ángulos son iguales, ¿no? Entonces es un recordatorio porque lo voy a necesitar para explicar ahorita cómo voy a calcular unos ángulos. Ok. Y también, sí, ya vamos a ver. A regresarnos al ejercicio. Ok, entonces ya calculamos que el arco tangente de menos 1/2 es menos 26.5 y ya nada más nos falta calcular cuando θ es el arco tangente menos 7/2. Perdón, aquí se oye mucho el tren. Entonces ponemos shift tangente a la menos 1 de menos 7 entre 2 y me da que es menos 74.05 menos 74.05. Ok. Y el primero dijimos que era arco tangente de 1 era 45 grados. Ok. Bueno, entonces, si yo empiezo a analizar y veo esta figura, yo les quiero preguntar, ¿cuánto vale este ángulo desde aquí hasta acá? Si yo sé que de la mitad de aquí para acá mide 45 y de aquí para acá mide menos 26.5. ¿Cuánto medirá todo ese ángulo? ¿Qué harían? Si se dan cuenta, tengo que sumar 26.5 y 45. Entonces, me quedaría que este ángulo es la suma de 45 más 26.5. Entonces el ángulo A, porque es el vértice A, mediría 45 más 26.5, 71.5. Ok. Voy a borrar esta parte para que no les vaya quedando, que se vaya limpiando y se vaya
Si necesitan copiarlo, copiarlo. Voy a borrar esto. Para tener espacio, se vaya viendo en la pantalla mejor. Yo voy a hacer algunos trazos y se vayan a confundir. Entonces ya debemos de saber cómo se calcula o cómo usar para sacar el ángulo según la pendiente. Okay. Okay. Ahora vamos a encontrar cuánto vale el ángulo B. El ángulo B. Voy a usar la pluma y voy a trazar una línea punteada que pasa por el vértice B. Entonces, si yo analizo este ángulo, pongo una paralela aquí, voy a borrar un poquito aquí. Yo sé que este ángulo de aquí a acá es 45. ¿Cómo ven este ángulo? ¿Será igual o desigual? Si estas dos líneas, esta que pasa por el punto B y que por el punto A horizontalmente, son paralelas, entonces este ángulo debe de medir también 45 grados. Entonces, ahora voy a trazar una paralela por el punto del vértice C. Entonces, como dijimos que menos 7 medios es un ángulo que está así, abre en sentido opuesto, y dijimos que este vale menos 74. No le ponemos 0,5, vamos a dejarlo en 74, es 74.05, vamos a dejarlo en 74. Ahora, analicen esta recta que está por el punto B. Si yo analizo este ángulo contra este ángulo, ¿cómo los ven? ¿Son iguales o son diferentes? Se ven del mismo tamaño, ¿no? La abertura. Y efectivamente, como estas son paralelas y está cortada, son alternos internos. Entonces, este también mide 74. Vamos a dejarlo en 74 sin ponerle signos. Entonces, la pregunta es, para encontrar el ángulo del vértice B, ¿cuánto mide este ángulo? Que sería el ángulo B. Analícenlo. Tengo de aquí 45, de acá son 74. ¿Cuánto mide este pedacito de ángulo? Vean, uso láser. De aquí a acá es 45, no conozco, y de aquí a acá son 74 grados. 74, 45, ¿y cuánto mide este ángulo rojo? Si fueron observadores, es medio círculo estos tres ángulos. El de 74, el ángulo rojo y el ángulo de 45. Entre los tres deben medir 180. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale este ángulo rojo, yo tengo que restarle a 180 estos dos ángulos. Entonces,
sería 180 menos los dos ángulos, el de 45 más el de 74, 74. Entonces sumo estos dos ángulos y se los resto a 180. Entonces quedaría 180 menos, entre paréntesis, 45 más 74. Me quedaría un ángulo de 61 grados. Entonces el ángulo B mide 61 grados. Ahora, vamos a calcular cuánto vale el ángulo C. Vamos a calcularlo en color verde. Vamos a ver cuánto vale este ángulo C. Yo sé que de aquí a acá mide 74. Y vean, yo tengo en rojo esta paralela de aquí. Este ángulo chiquito mide 26.5. ¿Cómo será este ángulo? ¿Igual o diferente a ese ángulo? Este ángulo y este ángulo. Como son paralelas las dos, esta aquí y esta acá, entonces este ángulo también es 26.5 o menos 26. Entonces, si de aquí a acá, uso el láser, si de aquí a acá mide 74 grados y de aquí a acá 26.5 grados, ¿cuánto mide este verde? Si todo este mide 74. Entonces se ve que debe ser 26.5 más el verde, deben ser igual a 74. Entonces voy a restar estos dos ángulos para encontrar el que es la resta de 74 menos 26.5. Entonces este va a ser el ángulo C. Entonces el ángulo C es igual a 74 menos 26.5. ¿Cuánto les da? 74 menos 26.5. Me da 47.5. Ok. Y para verificar si está bien, sumo los tres ángulos. Voy a sumar el ángulo A mide 71.5. El ángulo B mide 61. Y el ángulo C mide 47.5. Entonces 5 y 5 son 10. El punto decimal llevo 1, 7 y una 8 y una 9 y una 10. Y llevo 1. 6 y 4 son 10. Y 7, 17 y 1, 180. Cumplo con la premisa que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo son 180. Hagan un apunte hasta aquí porque vamos a empezar a calcular los ángulos. Entonces vamos a poner aquí. El ángulo A vale 71.5. El ángulo B
61 y el ángulo C es de 47.5. Ahora vamos a probar la fórmula que dice así. La tangente de beta, que es el ángulo formado entre dos ángulos, la tangente de beta es igual a la resta de M2, la pendiente 2 menos la pendiente 1, entre 1 más el producto de las dos pendientes, M1 por M2. Ok. Vamos haciendo el apunte porque voy a empezar a borrar. Si quieren, pónganle pausa al video. Voy a empezar a borrar y voy a usar esta fórmula, la de tangente de beta, para encontrar los ángulos interiores con fórmula. Ok. Voy a empezar a borrar. Nada más voy a dejar las pendientes. Nada más voy a dejar las pendientes. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto para que tenga espacio. Y nada más voy a dejar el valor de las pendientes, que es lo que necesito. Vamos limpiando. Ya llevamos una parte del trabajo, nada más falta confirmar con fórmula. Ok. Ustedes pueden trazar otra figura igual para que vayamos comprobando. Entonces ya nada más voy a dejar la figura con las pendientes. Entonces, lo que me dice la forma de medir un ángulo es que voy a usar el láser. Los ángulos se miden en contra de las manecillas del reloj en este giro. Y así es como debo de medir. Si yo estoy midiendo este vértice, el ángulo lo debo de medir así. Entonces me quedaría el trazo así. Medir el ángulo de aquí a aquí. Si yo en el vértice acá empiezo a girar, estoy viendo que el ángulo va a girar así. Es importante ver dónde empieza y dónde termina. Eso me va a ayudar a que me salga un valor lógico en la pendiente. Si yo empiezo a girar, entonces veo que la debo de medir de aquí a acá. Ok, entonces para medir el ángulo A vamos a usar un color. Vamos a usar el púrpura. Voy a calcular el ángulo este. Entonces, para mí,
El punto de partida va a ser esta pendiente, entonces voy a llamar M1, ya está, M2, entonces me va a quedar así. La tangente, vamos a llamar el ángulo A, porque este es A, es igual a M2, en este caso M2 es 1, menos el M1, que en este caso es menos 1 medio y se protege con corchetes el menos 1 medio. Vamos a dejar ese 2 que se vea mejor. Abajo vamos a poner más 1 más M1, que es menos 1 medio por 1, que es M2. Entonces, dos signos menos, menos por menos, me va a dar más. Entonces voy a hacer un entero más un medio. Un entero más un medio lo puedo representar como 3 medios, ya que un entero son 2 medios, más un medio van a ser 3 medios. Ok. Aquí va a ser 1 más el menos 1 medio por 1, va a quedar menos 1, menos 1 medio, por signo más va a quedar 1 menos 1 medio, va a quedar con signo negativo. Entonces 1 menos 1 medio me va a quedar 1 medio. Entonces recuerden que los del medio se multiplican y van abajo, y los de arriba, los extremos se multiplican y van para arriba. Entonces me va a quedar la tangente de A va a ser, arriba va a quedar 3 por 2 y abajo va a quedar 2 por 1. Entonces el 2 con el 2 se cancela y 3 sobre 3 es 3 sobre 1 es 3. Entonces el valor del ángulo A, entonces es arco tangente de 3. Entonces recuerden que arco tangente es inverso de la tangente o shift tangente o segunda tangente. Entonces vamos a calcularlo. Yo tengo shift tangente de 3 y me sale que es 71.56. 71.56 grados. Entonces se parece a, ahorita estamos viendo, ahorita comparamos con los de la punta pasada. Entonces me quedó 71.56. Ahora voy a analizar con otro color, con verde, el punto B. Okay. Entonces voy a calcularlo aquí y voy a decir que la tangente, es decir, entonces ahora como empieza aquí, este va a ser M1 y hacia este lado va a ser M2. Entonces me va a quedar la tangente de B es igual a M2. M2 es menos 7 medios. Entonces pongo menos
7 medios. Después me dice menos la pendiente 1, que la pendiente 1 es 1. Y va la raya de que va. Les ponemos 1 más M1 por M2 sería 1 por menos 7 medios. 7, ok, vamos a ver primero. Este de aquí arriba, recuerden que hacemos, ponemos un 1 aquí y ya ponemos 2 por 1, 2, 1 por menos 7, menos 7, menos 2 por 1, 2, entonces me queda menos 9 medios arriba. Y abajo me va a quedar 1 por menos 7 medios va a quedar menos 7 medios. Y menos por más me va a quedar menos. Entonces vamos a restarle 1 menos 7 entre 2. Me queda menos 5 medios. Lo hice con calculadora. Menos 5 medios. Entonces los de abajo se multiplican y van para abajo. Y los de arriba se multiplican y van para arriba. Entonces la tangente de B es igual, arriba queda menos 9 por 2, menos 9 por 2, y abajo queda menos 5 por 2. Entonces el 2 con el 2 se va, el menos con el menos también se va, entonces me queda 9 quintos. Entonces B es arco tangente de 9 quintos. 9.25. Entonces calculamos con calculadora. Hacemos shift tangente de 9 entre 5 y me queda 60.94. 60.94. Se aproxima al 61. Entonces es por centésimas que no es 61, ¿no? Y al final vamos a calcular en rojo el ángulo C, lo voy a poner aquí la C grandota. Entonces, como empieza aquí, entonces ahora este va a ser M1 y este va a ser M2. Donde empieza es M1 y donde termina es M2. Entonces este me va a quedar así. Tangente de C es igual a M2, que sería menos 1 medio, menos M1, que sería menos 7 medios. Abajo quedaría 1 más M1, que es menos 1 medio, que multiplica a menos 7 medios.
Entonces aquí arriba va a quedar menos por menos, va a dar más. El común denominador arriba es 2 y me quedaría menos 1 más 7 y igual. Y abajo me va a quedar dos signos menos, menos por menos, me va a dar más. Entonces va a quedar 1 y multiplico 7 por 1, perdón, falta el signo más, 7 y abajo 2 por 2, 4. Entonces aquí me queda menos 7 más 7 menos 1, me queda 6 entre 2. Y abajo me queda 1 más 7 cuartos, lo puedo hacer con la calculadora. Serían 4 cuartos más 7, serían 11 cuartos, a ver. 11 entre 4. Ok, entonces sería 1 más 7 entre 4. Sí, serían 11 cuartos. Entonces ya tenemos todo con positivo. Recuerden que los dos de arriba se multiplican y van para arriba. Y los dos del medio se multiplican y van para abajo. Entonces te queda tangente de C es igual a 6 por 4, 24. Abajo me queda 6 por 4, 24. 2 por 11, 22. Tiene mitad, serían 12, 11. Entonces ya para encontrar C, se hace arco tangente de 12 onceavos. Ok, entonces hacemos shift tangente de 12 entre 11. 47.48. 47.489. Técnicamente esto es 47.5. Para comprobar que está bien, debo hacer la suma de los ángulos. El ángulo A mide 70, vamos a sumarlos en colonia. El ángulo A mide 71.56. El ángulo B mide 60.94. Y el ángulo C mide 47.489. Así 49. Entonces hacemos la suma. Entonces agarro la calculadora. Y esta me da 180, recuerden, 71.56 más 60.94 más 47.49. 179.99. 179.99. Con este sería todo el apunte y ya vimos que usando la fórmula
dependiente entre dos ángulos. Se puede encontrar sus aberturas y corroboramos que nos dio el mismo resultado que con el método gráfico. Ok, gracias. Ya nada más cuelgo la llamada y es todo el apunte de la semana 2, ya que es la clase 2 y 3. Con esto se da por terminada la semana 2.